Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y esto iba a ser un gozo para la familia de Zacarías, que de hecho era un sacerdote y se encontraba oficiando en el templo. Y de todas las personas del sacerdocio, este hombre era el único que se dolía al sacrificar el cordero. Y Dios mira a esta familia, a él, a su esposa, y dice que son hombres justos. Y escucha su oración y le dice: entonces tú vas a tener un hijo, te voy a bendecir, aunque estén viejos, de edad avanzada, van a tener un hijo. Pero ese hijo, dice en el versículo 15, será grande delante de Dios. ¿Cómo será ese hijo? Grande delante de Dios. Qué cosa tan tremenda. Un ser humano ser grande delante de los ojos de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De hecho, la reflexión se titula El espíritu y el poder del segundo Elías. Y entonces la Biblia dice que pasado el tiempo, esta mujer había quedado en embarazo e iba a dar a luz a ese hijo que Dios había prometido. Y cuando este niño nace en cumplimiento de la palabra de Dios, su padre, el sacerdote, dice en el versículo 76 del mismo Lucas 1: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y los planes de Dios eran que Juan el Bautista fuera delante del Señor, se presentara antes de que Jesucristo saliera, antes de que apareciera para salvar al mundo. Y Juan debía hacer ¿qué cosa? Preparar el camino para cuando saliera Jesús, el Cordero de Dios, él lo iba a ¿qué? A presentar. Este es el Cordero de Dios. Pero él debía primero ¿qué? Alistar el camino para que los corazones de los hombres estuvieran abiertos y recibieran al Cordero de Dios. Y dice en el versículo 80: y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué cosa? En espíritu. El niño empezó entonces a crecer, pero dice la palabra de Dios que se fortalecía en espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que el niño se fortalecía en espíritu? Y entonces allí podemos recordar algunas palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando estaba en Getsemaní, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Es decir, la oración era algo que Juan el Bautista hacía desde su niñez. Empleó un hábito de oración continua delante del Señor, porque la carne quiere a veces dominarnos, aunque el espíritu esté dispuesto, pero la carne a veces quiere dominarnos. Así que Juan entendió y se fortalecía en el espíritu, una vida de oración. Pero hermanos, no era cualquier oración, no era la oración por el desayuno, ni por el almuerzo, ni por la cena. Era una oración de consagración en la mañana. Se unía en mente con la mente divina. Se conectaba con el cielo,
porque él tenía una obra que hacer muy poderosa, y más adelante vamos a ampliar algo aquí. Juan se fortalecía en espíritu, también como Jesús había dicho, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Juan, además de tener un estilo de oración continua, también estudiaba ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida al espíritu. Y así Juan se fortalecía en el espíritu todos los días, Juan. Y saben que aquí dice algo muy interesante. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermanos, me puse a pensar en este hecho de que unos padres ya de edad avanzada tienen un hijo, y estos padres, aunque Zacarías era sacerdote y lo normal era que el sacerdote llevara a sus hijos a la escuela de los rabinos para que le enseñaran el sacerdocio, Zacarías no llevó a su hijo a la escuela de los rabinos. ¿Saben qué, hermanos? Zacarías y su esposa eran considerados ¿qué? Locos. Eso era una locura, porque la gente pensaba como en el día de hoy: tenés que salir adelante, tenés que estudiar, tenés que desarrollar tu intelecto, tenés que tener un sueldo fijo. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir en este mundo? Era lo mismo en aquel tiempo. Pero los papás de Juan lo apartaron del mundo, y Juan se fue a vivir ¿dónde? Al desierto, en una cueva. Allí solo con la naturaleza, porque por medio de la naturaleza Dios le habla al hombre, al ser humano. Lo hizo con Enoc, que también vivía ¿dónde? En medio de la naturaleza. Lo hizo con Moisés, que lo sacó de Egipto y lo llevó a los campos. Y Jesús se la pasó también en medio de la naturaleza. Porque saben, en las ciudades la mente se embota muy fácil y se confunde por todo lo que sucede, por las noticias, por la bulla, por la música, por lo que dicen, lo que van pasando por tu casa, por tantas cosas. La mente se llena de tantas cosas y se embota. Y Dios sacó a Juan y lo llevó ¿a dónde? Al desierto, hasta el día de su manifestación. Esto para decirles, hermanos, que el lugar donde vivimos es importante para la edificación de nuestro carácter. Y Dios así lo hizo con Juan, para enseñarnos a nosotros. Ahora, no es tanto por lo que pueda suceder acá en la ciudad, que nos dejen sin comer, o nos toque aguantar hambre. No, es para conectarle con Dios. Por eso Dios lo sacó allí, porque allí Juan, en medio de la naturaleza, de los animales, Dios le hablaba y le enseñaba. Él contemplaba los cielos de la noche estrellados. Todo era una lección para él, y le entraba, le calaba en la mente, porque no la tenía embotada, y él podía discernir la voz de Dios claramente. Así que eso era importante, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, a San Mateo capítulo 3. San Mateo en el capítulo 3 y el versículo 1. Pasado el tiempo y llevando Juan este estilo de vida saludable, que de hecho ahorita vamos a ampliar un poquito, dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante que cuando se introduce a Juan el Bautista haciendo la obra de Dios, no vemos a Juan el Bautista en Jerusalén, sino que lo vemos ¿dónde? En el desierto. Pero Dios quería enseñar algo con eso. Y decía a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan comenta, el que escribió el libro: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, Juan era un personaje interesante. Yo imagino que la gente, cuando lo veía, decía: este vive en una cueva en el desierto. Eso es un loco. Y enseguida la vestimenta es ordinaria, porque es de pelo de camello. Mientras que las demás personas vestían bien elegante, bien bonito. Inclusive Jesús mencionó algo en cuanto a eso y dijo: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas delicadas? No. Un hombre que vestía sencillo. Porque la ropa, la mera vestimenta, era una reprensión para el ser humano. Porque el ser humano se atavía para mostrarse, para que lo miren, para vanagloriarse. Pero Juan sabía que eso no era importante. Que lo más importante era el corazón incorruptible, apacible, el espíritu manso. Sigue diciendo allí la palabra de Dios. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y esto es algo interesante. De hecho, algunas personas cuando leen allí que dice que comía langostas, o se van a la langosta del mar o se van a los grillos, ¿cierto? Pero eso no tenía nada que ver con eso. La langosta, de hecho, la palabra que utilizan aquí en griego hace referencia a un vegetal que era puntiagudo. Y en el contexto donde Juan estaba en el desierto, lo que se producía allá en estas partes era lo que nosotros ahora conocemos con el nombre de... se me fue el nombre. Algarroba. Algarroba. Así que Juan comía ¿qué? Algarrobas y miel silvestre. Una comida sencilla que lo fortalecía. Él comía otras cosas del campo, vegetales, pero cuando la cosa estaba dura comía esto: algarrobas y miel. Mis hermanos, no sé con qué propósito nosotros hoy día estemos trabajando o siguiendo de pronto un estilo de vida saludable, una reforma por salud. Y a veces el mundo lo busca simplemente por tener salud, por tener un cuerpo bien. Pero Juan no se alimentaba sanamente por tener salud, porque él sabía que al obedecer las leyes de la salud venía ¿qué?
Venía por ahí. Así que Juan no cuidaba su cuerpo, no se alimentaba sanamente, no hacía ejercicio, no para tener salud. Lo hacía para tener una mente que abierta y lúcida para entender la voluntad de Dios. Por eso Dios dijo: será grande delante de mí. Porque Juan no buscaba su gloria, sino la gloria de Dios. Todo lo que Juan hacía, su alimento, donde vivía, sus ejercicios, todo lo que él hacía, lo hacía para entender la voluntad de Dios. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. No es por buscar la salud, sino para tener la mente clara y escuchar ¿qué? La voz de Dios. Para escucharlo plenamente a Él. Y dice en el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, esto que estamos leyendo aquí es algo asombroso. Porque como, mejor dicho, hoy día, para que un predicador llene un estadio o un coliseo, se tiene que formar una logística enorme. Invitaciones, videos, vaya aquí, vaya allá. Tienen que plantear algo, mejor dicho, pero vea, súper bien para llenar un lugar. En la ciudad, dentro de la ciudad. Pero Juan no fue a la ciudad. Juan se paró ¿dónde? En el desierto. Es más, a la lógica humana no tenía ningún sentido. ¿Cómo piensa rescatar las almas quedándose en el desierto si las almas están en Jerusalén? Pero dice la palabra de Dios: salía a él Jerusalén y Judea y toda la provincia del Jordán. Las personas iban solitas caminando a escuchar a Juan, porque Juan tenía un mensaje poderosísimo. Pero además de eso, Juan tenía ¿qué cosa? Poder. Juan tenía poder. Juan había entendido que para preparar el camino del Señor no tenía que inventar tantas estrategias, tantas cosas, sino que debía humillarse, suplicar, clamar y esperar que el Espíritu de Dios se posara sobre él, y cuando lo llenase, entonces Juan hablaba y las multitudes escuchaban. Y era atractivo escuchar a Juan. Voy a leer unos comentarios. En el deseado testimonio para la iglesia en el tomo 8, página 332. De manera impresionante y sencilla, aunque tenía esperanza, se oyó su voz en el desierto. Con un nuevo y extraño poder conmovía a la gente y multitudes acudían al desierto. Y saben, hermanos, aquí ella resalta con un nuevo y extraño poder. ¿Saben por qué? Porque Israel escuchaba a los sacerdotes. Israel escuchaba a los saduceos, a los fariseos hablar de tantas cosas, de doctrinas, muchas cosas hablaban. Pero ellos habían perdido el poder. Ellos sabían entretener a la gente, sabían ahí tenerlas en las reuniones, pero habían perdido el poder. Y Juan tenía el poder, porque para Juan era más precioso el poder que cualquier otra cosa. Campesinos indoctos, pescadores de comarcas circunvecinas, soldados romanos, capitanes con sus espadas al costado, listos para aplastar cualquier rebelión, publicanos,
sacerdotes del Sanedrín con sus filacterias. Todos escuchaban asombrados, y todos, aun el fariseo y el saduceo, el burlador frío e insensible, se iba con su burla silenciosa y herido en el corazón por la convicción de sus pecados. Hasta el mismo Herodes oyó el mensaje. Este gobernante arrogante y endurecido por el pecado tembló al escuchar el llamado al arrepentimiento. Hermanos, si nosotros entendiéramos el poder de Dios, no buscaríamos más nada, sino que nos ocuparíamos de allá. Porque cuando el poder de Dios está con una persona, hay una influencia divina en él. Y aún las personas que se resisten a escuchar, lo escuchan. Aún dice aquí que los burladores que llegaban a ese lugar a burlarse de Juan el Bautista se iban quedando calladitos. Y entonces se iban con su burla allí silenciosa, pero con el corazón traspasado, convencidos de pecado. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. Esa es la clave que tenía Juan. Eso es lo que hacía que la gente llegara a donde estaba Juan y lo escuchara a su lado. Un hombre que había vivido en el desierto, ¿cómo podía expresarse de tal manera? ¿Cómo podía hablar un hombre de tal manera? ¿Cómo podía razonar? ¿Cómo podía tener argumentos tan poderosos? Un hombre que no había estudiado nada, pero había aprendido el maestro de maestros, el Dios eterno. Y dice allí, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan tenía un mensaje muy particular para las personas. Y él quería que las personas se preparasen para recibir al Maestro, a Jesucristo. Y Juan, de esa manera audaz, sencilla, pero clara, le decía a las personas cuando se encontraban en pecado que debían salir del pecado, que debían despojarse del pecado. Y aún a los mismos de Israel les dijo: tienen que salir de eso, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vean que son hijos de Dios. Vamos a hacer la segunda de Pedro, que el tiempo se ha ido y quiero espaciarme en algo. Segunda de Pedro. San Juan entendió esto que practicó Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Juan entendió esto. Jesús vino a este mundo y nos enseñó esto. Tomó la humanidad, nuestro cuerpo, lo tomó para enseñarnos a nosotros que el hombre puede llegar a conectarse con el poder divino y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Juan lo entendió. Juan entendió que debía ser participante de la naturaleza divina. Jesús unió lo humano con lo divino. Voy a leer aquí una cita rápidamente. Como hombre, está hablando de Jesús, suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. ¿Qué hacía Jesús? Suplicaba ante su Padre hasta que una corriente celestial venía sobre él y unía, mezclaba la humanidad con la divinidad. Unió la humanidad con su naturaleza divina, haciendo posible también para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Debéis ser participantes de la naturaleza divina. Es vuestro deber mantener vuestra alma en la atmósfera del cielo. Y esto es interesante. Juan se colocaba de rodillas ante Dios todos los días y empezaba a orar al Padre Celestial. Y oraba, y oraba, y clamaba a Dios del Padre. Y a medida que se iba conectando en su mente con el Padre Celestial, se iba fortaleciendo el Espíritu. Y Dios iba derramando sobre Juan la corriente divina sobre su mente. Y llegaba el momento en que la mente humana se unía con la mente divina de Dios. Y cuando se hacía la unión de estas dos, Juan quedaba capacitado para ir con el espíritu y el poder de Elías. Ahora Juan se levantaba de allí, hermanos, y su mente sentía una atmósfera divina. Los que aprendan a conectarse con Dios van a experimentar que su mente va a tener la conexión con la mente divina. Aunque anden por el mundo, aunque vayan caminando, van a respirar un ambiente celestial. Sus pensamientos van a ser elevados y poderosos. Sus mentes van a tener razonamientos que aún a los sabios van a ser verdad. Juan entendió que debemos unir la naturaleza humana con la divina, porque allí trabaja el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe iba caminando, y mientras él iba caminando en el Espíritu, no había conectado su mente con Dios. Dice que el Espíritu Santo le dijo en su mente: acércate a ese hombre. Y él entendió clarito. Y así, cuando estamos en conexión con Dios, nosotros nos vamos a consagrar a Dios y vamos a buscar, a clamar cada día fervientemente hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ya tengamos la bendición de Dios, que de hecho recibimos evidencias de que Dios nos ha bendecido, cuando ya tengamos eso, vamos a tener poder del cielo. En el libro de Malaquías, vamos allí. Malaquías capítulo 4.
6. Dice allí, 5 y 6, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con malicia. Hermanos, hay una promesa para los últimos días. Y Dios ha dicho que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Él enviará al profeta Elías. Él enviará el espíritu y el poder de Elías. Y Dios está buscando en esta generación personas que quieran conectar su humanidad con la divinidad. Personas que quieran tener el espíritu y el poder de Elías. Porque es necesario que en este tiempo se levanten esos hombres y amonesten al mundo y lo guíen al arrepentimiento, preparando el camino para la segunda venida de Jesús. Yo estoy convencido de que Dios ya lo está haciendo. Si no lo estamos haciendo, pongamos las manos. Lo que sucedió con la pandemia hizo algo que nunca había sucedido en el mundo ni en la iglesia. Nunca antes, desde los tiempos de allá que inició la iglesia, había salido tanta gente a buscar el campo de nuevo. Nunca. Dios mandó a Elías ¿a dónde? Al desierto. Ustedes no crean que eso sucedió así simplemente porque debía suceder. Hermano, Dios está haciendo un llamado a los Elías. Dios quiere que los Elías vayan ahora y se preparen. Dios quiere hacer que los Elías vayan al campo, a las afueras de la ciudad y se conecten con la naturaleza. Y allí Dios les puede hablar a ellos directamente. Los puede preparar para que reciban o preparen el camino del Señor. Y allí en medio de la naturaleza es fácil consagrarnos a Dios. Yo creo que Dios ya está preparando los Elías que van a salir con el Espíritu y el poder de Dios. Yo quiero invitarle a mis hermanos y amigos que nosotros busquemos esa vida devocional con Dios, esa vida de consagración. Que aunque estemos aquí en la ciudad algo metidos, se nos hace el trabajo doble. El trabajo se hace más difícil en la ciudad. Tenemos que orar más. Tenemos que estudiar más la palabra. Tenemos que ser más disciplinados. Tenemos que alimentarnos mucho mejor. Tenemos que duplicar los esfuerzos. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser participantes de la naturaleza divina? Es hermoso como Dios, el Dios del universo, permite que un ser humano se conecte con Él. Y a través de esa unión hay poder sobrenatural. Busquemos esa conexión con Dios. El mensaje de esta mañana apunta a que busquemos esa comunión con Dios, esa consagración, que le busquemos en oración ferviente, en estudio de la palabra, para que vivamos y seamos participantes de la naturaleza divina. Vamos a colocarnos de rodillas y terminamos con una oración.
Padre Celestial, tu nombre sea alabado y exaltado para siempre. Oh Padre, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque nosotros los seres humanos somos llevados de nuestro parecer. Somos duros de corazón. Y aunque tu Espíritu nos insiste y nos muestra el camino, lo resistimos. Te pedimos que nos perdones por resistirte. Ayúdanos, oh Padre Celestial, sencillamente a obedecer tu palabra y a poder disfrutar de la vida en el Espíritu. Tu palabra dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y estos piensan en las cosas del Espíritu. Señor, ayúdanos a buscar las cosas del Espíritu, a pensar en las cosas del Espíritu. Porque tu palabra dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos ser tus hijos, Padre, y gozarnos al estar en tu presencia y ser unos instrumentos poderosos y poder levantarnos con el Espíritu y el poder que le diste a Elías y a Juan el Bautista. En tu mano de amor nos colocamos, Padre. Guárdanos, bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, escucharemos las palabras de despedida. Jehová